La idea de la clase de hoy es ya meternos en integrales, que según me estuvo comentando Alcho, pudieron ya avanzar un buen tramo. Hoy quizás la clase va a ser un poco más así como un cuentito, un poco. Y ya después, a partir de mañana, vamos a ir trabajando como más concretamente con actividades, ¿sí? Como que con Alcho van a ir haciendo todo el seguimiento en la teoría, con los videos y demás. Después también van a tener los talleres, donde van a trabajar bastante por su cuenta y van a trabajar mucho con lo interpretativo. Entonces vamos a aprovechar las tareas de aula, que tampoco son tan largas, para focalizar en actividades y la resolución de las mismas. ¿Sí? Es importante también para eso, obviamente, siempre ir teniendo conocimiento de los conceptos teóricos básicos. Bien, había quedado este problemilla para trabajar. No sé si los pudieron ver, yo me se lo había dejado un poco de tarea. Pero bueno, de todas maneras, lo vamos a ir viendo ahora. Paso por paso, quizás sí con cierto ritmo, y focalizando en las cosas que nos interesan. Acordémonos que todavía estamos en el momento repaso, ¿sí? Lo que hemos trabajado la clase pasada era con esta gráfica, pero sin ningún contexto, ¿sí? Teníamos como una gráfica de una función, que era la derivada de una función, era por ejemplo una f', y habíamos estado viendo cómo podíamos sacar información de la función original f. Habíamos visto que cuando la función f' era positiva, la función original era creciente, y cuando la función f' era negativa, ¿sí? La función f era decreciente. Es como que hacíamos lo inverso, digamos, cuando trabajamos con derivada. Usábamos ahora la derivada para sacar información de la función original. Habíamos visto también que para la función f, no para f', sino para f, teníamos puntos críticos, ¿sí? En 0, en 2 y en 5, porque eran puntos donde la derivada valía 0. Y estuvimos charlando un poco qué pasaba en esos puntos, ¿sí? Si teníamos un máximo de la función original, un mínimo, o qué estaba sucediendo. Bien, eso llevó ahí un rato, por ahí son cosas que al principio confunden un poco porque se mezcla el tema signo de la derivada como no tenía de la función y se intercambia, bueno, caos mental, pero son cosas que con un poco de práctica se van acomodando. Lo que me interesa ahora es que ya lo llevemos a un problema concreto y que interpretemos en el contexto de una situación donde esta función ahora representa algo de la vida. Entonces, estamos trabajando con esta situación de un vehículo a control remoto que se desplaza siguiendo una trayectoria rectilínea, ¿sí? Yo ahí ya voy a poner en el PDF una recta sobre la cual vamos a trabajar, entonces se los adelanto. Y va a ser una recta en la que vamos a trabajar con la posición, ¿sí? Es un solo eje. La idea va a ser algo bastante esquemático para ubicarnos, pero lo principal, lo importante es que acá vamos a poder ir trabajando con la ubicación del vehículo en distintos instantes de tiempo, ¿sí? Voy a marcar un 0 en algún lugar. Y como estamos moviéndonos sobre una trayectoria rectilínea, podemos usar un solo eje para ir marcando eso. Entonces, ubicamos un sistema de referencia unidimensional de modo tal que el semieje positivo se encuentra hacia la derecha, como acá, y el vehículo se encuentra inicialmente 10 metros a la izquierda del origen de coordenadas. Entonces, como estamos trabajando en el eje donde estamos marcando la posición, voy a marcar, por ejemplo, acá el 10. ¿Sí? Acá vamos a tener la posición inicial del vehículo. No estamos graficando posición versus tiempo,
¿sí? Estoy simplemente marcando acá un 10, que son los 10 metros a la izquierda que se encuentra el vehículo, y que en realidad si trabajamos con el sistema de referencia, acá vamos a tener el -10. Y podríamos indicar, si queremos, que esto va a ser para t igual a 0. Bien, entonces, lo que tenemos como gráfica nos dice el enunciado que representa la velocidad del vehículo en función del tiempo. Entonces, esta es la gráfica de la velocidad, y como ya habíamos visto en la clase pasada, esto lo habíamos llegado a charlar, la velocidad va a ser la derivada de una función, o sea, es la velocidad, es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Ya sabrán de física también, ¿no? Entonces yo puedo pensar esta función velocidad como la derivada de otra función, que en este caso va a ser la posición. En ningún lado habla de posición. Yo decidí nombrar a la función posición con la letra P. Por eso acá también el eje le llamé P, que está medido en metros. Pero le podrían haber llamado X también, que es como ahí lo van a ver en física. Bueno, cuestión. Empezamos a trabajar con estas preguntitas. La primera es, ¿en qué instante o en qué instantes, o en qué intervalos en realidad de tiempo, el vehículo se está desplazando hacia la derecha y hacia la izquierda? ¿Se acuerdan? Eso ya lo habíamos charlado un poco la vez pasada. Lo podemos relacionar con lo que venimos hablando de monotonía, crecimiento y decrecimiento. De 0 a 2, profe, en el intervalo de 0 a 2 puede ser que se esté desplazando hacia la derecha, porque la velocidad Bien, es positiva. exacto. O sea, no mirábamos en la gráfica donde la gráfica crecía o decrecía, sino que mirábamos donde la función era positiva. ¿Sí? Si era positiva, significaba que es la derivada que es positiva, entonces la función original iba a estar creciendo. Que la posición esté creciendo quiere decir que, en este sistema de referencias, que nos estamos moviendo hacia la derecha. Entonces, hacia la derecha, en el intervalo 0,2, ¿sí? ¿Por qué? Porque la velocidad es positiva. Y de Y 2 así. a 6 hacia la izquierda. Exacto, de 2 a 6, hacia la izquierda, las flechitas, ¿no? Se están simbolizando derecha e izquierda. Bien, por ahí acá tendríamos la cuestión de que en 5 la derivada no es negativa, ¿no? Es 0. Pero lo podemos pensar, bueno, en realidad, perdón, voy a borrar esto, ¿no? Para no complicarnos por ahora ni meternos en esos detalles molestos. Vamos a separarlo en los dos intervalos, ¿sí? Como hicimos antes. O sea, intervalos donde la función es negativa. En 2, 5 y 5, 6. Bien, si lo pensamos un poco de qué estaría sucediendo con el vehículo, los primeros 2 segundos está yendo hacia la derecha. Inicialmente arranca en 0 su velocidad. Se empieza a mover hacia la derecha, va cada vez más rápido, alcanza una velocidad máxima, un poco antes de un segundo. Y después empieza a ir más lento, más lento, más lento, hasta que a los 2 segundos se frena. Y empieza a ir hacia otro lado. Hacia otro lado. Entonces fíjense que los primeros 2 segundos está yendo hacia la derecha, a partir de los 2 segundos empieza a ir hacia la izquierda. A los 2 segundos, exactamente en ese instante, estaría frenado. Entonces no podemos decir ni que esté yendo, ni que esté yendo para la derecha, ni para la izquierda. Y después empieza a hacer lo mismo hacia el otro lado. Empieza a ir hacia la izquierda, a una cierta velocidad, cada vez más rápido. La máxima rapidez la alcanza a los 3 y pico de segundos.
sigue hacia la izquierda, cada vez más lento. Y es como que acá, a diferencia del caso anterior, que cambiaba de sentido, acá es como que va cada vez más lento, a los 5 segundos se frena y después vuelve a arrancar también hacia la izquierda. ¿Alguna duda de esa interpretación? ¿O estamos ok? Se entiende, profe. Bien. Bueno, y entonces ahora la otra pregunta era, ¿en qué momento o en qué momentos el vehículo alcanzó desplazamientos máximos y mínimos? O sea, ¿cuánto es lo que más se alejó? ¿No? El desplazamiento tiene que ver con cuánto se desplazó desde el instante inicial y cuándo alcanzó esos desplazamientos máximos y mínimos. Estamos hablando en términos relativos por ahora, no absolutos. Entre 0 y 2 segundos alcanzó su máximo, se puede decir. Ajá. O sea, entre 0 y 2, habíamos estado viendo antes que estaba yendo hacia la derecha. Ahora, el desplazamiento máximo, o los momentos en los que alcanza un desplazamiento máximo, ahí sí ya van a ser instantes, ¿sí? No van a ser intervalos. Salvo que llegue a un desplazamiento máximo y después se quede quieto ahí. Pero, Serían los puntos donde la velocidad es cero. bien, son los puntos donde la velocidad es cero, si lo pensamos desde matemática 1, vendrían a ser puntos críticos, ¿sí? Y entonces, en los puntos críticos, además Podemos de... interpretar el cambio de monotonía. Exacto. O sea, lo que venías diciendo estaba bien, yo estaba por agregar que no es que donde la derivada es cero tenemos máximos o mínimos, pero sí son puntos donde buscarlos, ¿sí? Fíjense que lo que veníamos charlando recién, si lo pensamos, es como que el vehículo arranca acá, parado en -10. Se empieza moviendo hacia la derecha. Hacia la derecha, hacia la derecha. Ni idea hasta dónde esto va a ser totalmente representativo y esquemático. Pero en un momento se va lo más lejos posible hacia la derecha, que eso va a ser a los 2 segundos, y de ahí empieza a volver. Entonces yo voy a tener alguna parte de este eje, que por ahora no lo voy a hacer a escala, digamos, de vuelta, representativo. Acá voy a tener un valor donde voy a tener un máximo relativo de desplazamiento. Sería la imagen de la función. Y eso sí sabemos que va a ser para t igual a 2. O sea, llegará hasta un cierto lugar, porque va yendo cada vez más rápido, después cada vez más lento, llega hasta ahí, y ahí empieza a volver. Y después no sabemos hasta dónde vuelve. Pero fíjense que en un cierto momento, mejor dicho no, a los 5 segundos, va a llegar un punto donde dijimos que va hasta ese punto, se frena y después sigue. O sea que a los 5 no tenemos ni un máximo ni un mínimo de desplazamiento. Como que sigue yendo en aquella dirección. Hacia la izquierda. Y entonces, en 5 no vamos a tener ni un máximo relativo ni un mínimo relativo. ¿Y qué pasa en 0 y en 6? O sea, en t igual 0 y t igual 6. No se cuentan. Bien, depende. No, o sea, como a la hora de pensar en máximos y mínimos de la función, sí los contamos. Son puntos críticos también, ¿sí? El 0 también es un punto crítico porque la derivada vale 0, pero los extremos del intervalo donde la función consideramos que no es derivable son también puntos críticos. De hecho, si ustedes tienen una función definida en un intervalo cerrado, AB, como sería en este caso la función posición que está definida entre 0 y 6, los posibles máximos y mínimos van a estar en los puntos críticos y eso incluye los extremos del intervalo. Bien, si pensamos en el movimiento que hace el vehículo, si inicialmente está en -10
y se empieza a mover hacia la derecha, vamos a estar en este caso en un mínimo relativo de desplazamiento. Le puse la M mayúscula, boludo. Sí, esto es todo bastante interpretativo, ¿no? O sea, como para entender la situación. Rara vez van a tener que hacer algo de esto que estamos escribiendo ahora. Pero sí para ubicarnos un poco. Quizá, bien, o sea, sí, donde la derivada cambia de signo, ahí van a tener máximos o mínimos de la función original. Eso siempre, lo más sencillo es pensarlo. Muchas veces tratan de acordarse de los teoremas de memoria, eso es medio un bajón, o sea, un bajón porque es más confuso. Lo importante es que piensa acá, cambio de signo, en 2, por ejemplo. Entonces, pienso en la función original. La derivada, y voy a hacer un diagramita de cómo sería la forma de la función original. La derivada es positiva primero, a la izquierda del 2, así que la función va a tener que ser creciente. Y la derivada es negativa a la derecha del 2. La función va a tener que ser decreciente. Entonces lo que tengo ahí es un máximo. Si cambia de signo al revés, es un mínimo. Y si no cambia de signo, como pasa en 5, lo que tenemos gráficamente era un punto de inflexión a tangente horizontal. ¿Sí? Pensemos qué pasaría acá con la función original. La derivada es negativa, o sea que la función decrece. En 5 la derivada vale 0, o sea que mi tangente va a ser horizontal. Pero cuando sigo, la derivada sigue siendo negativa, o sea que la función sigue decreciendo. Bueno, entonces tendríamos algo así. No tendríamos ni un máximo ni un mínimo. Bueno, y por último, fíjense que de 2 a 6 segundos, digamos, a los 2 segundos estábamos en esta posición, que es el máximo desplazamiento que alcanzó hacia la derecha, y de 2 a 6 va hacia la izquierda. No sabemos hasta dónde llega, sin hacer cuentas o con lo que sabemos hasta ahora. Capaz que en toda su trayectoria, digamos, todo su desplazamiento entre 2 y 6 segundos, capaz que terminó, no sé, por acá, o capaz que terminó por acá. ¿Sí? En principio todavía no sabemos si el mínimo absoluto de desplazamiento, digamos, lo más a la izquierda que estuvo en el desplazamiento fue al principio del movimiento, acá que estuvo en -10, o al final. Todavía no lo sabemos, tampoco nos interesa mucho. Pero si a los 6 segundos, sea que termine acá, o sea que termine acá, o que termine acá, van a ser mínimos relativos de desplazamiento. Entonces, máximos relativos, resumiendo, ¿no? No sabemos cuánto valen, tampoco es lo que pregunta, sino en qué instantes se alcanzan. Y vamos a tener únicamente en t igual 2. Mientras que mínimos relativos al principio y al final. Así como lo estuvimos viendo recién. No en 5. Bueno, recuerden que toda esta parte de trabajar desde la derivada la vamos a usar bastante. Vean si les pareció sencillo, si les confundió un poco, si les resultó un lenguaje nuevo. Y en función de eso vean qué tanto lo repasan. Y el taller 0 es para trabajar con esto, así que es una buena manera de repasar haciendo ese taller. Bueno. Vamos ahora de a poco a meternos en el tema del día. Profe, ahí Melanie preguntó algo por el chat. Ah, perdón, sí.
Melanie, sí. Digamos, lo que vamos a tener en 0 y en 6 son mínimos relativos en relación a ver, pensemos, supongamos que queremos ver, no sé si esto los va a confundir más, espero que no. Si queremos ver mínimos y máximos de la gráfica que tengo. Olvidémonos que esto es una derivada y pensemos esto como esta gráfica y veamos gráficamente sus mínimos y máximos. Yo puedo decir que tengo un máximo relativo acá, en 16, 17 más o menos. Tengo un mínimo relativo por acá y tengo un máximo relativo de la función por acá. Como que puedo encontrar cerquita del punto, digamos, por ejemplo, para este máximo relativo que estoy marcando ahora, cerquita del punto es como hay un valor de abscisa donde tengo la máxima imagen. Cerquita de ese punto es como que las imágenes sí o sí son más chicas. Yo puedo encontrar una región, aunque sea muy chiquita, no importa, donde eso pasa. Ahora, eso es como lo que estamos más acostumbrados a ver de máximos y mínimos. Lo que estamos viendo acá es que pasa en los extremos. Si yo pienso en un extremo, voy a tener únicamente esa cuestión desde un solo lado. O sea, si por ejemplo quiero ver qué pasa en 0, a la izquierda no tengo función directamente, porque no está definida el dominio. Entonces, pero si miro únicamente para la derecha, veo que tengo un entorno, digamos, ya que sea para un solo lado, en el que ahí tengo un mínimo, y es un mínimo relativo. Entonces, ese fue el análisis que hicimos en los extremos con la función original. Veíamos qué pasaba con la derivada. La derivada era, estábamos viendo acá que era positiva, entonces si la función iba a estar creciendo, en serio iba a tener un mínimo. El punto de inflexión lo teníamos en 5, porque ahí la función venía decreciendo y seguía decreciendo. Es como que la derivada no cambia de signo. Y entonces ahí tiene punto de inflexión. Si se me pasa algún chat, déjame fijarme, porque por ahí no suena y no lo veo. Bueno, y ahora sí, vamos a entrando a cuestiones del tema de hoy. Fíjense que lo que sabemos hasta ahora, lo que podemos determinar es todo muy cualitativo, digamos. Podemos decir si, bueno, qué pasa en 0, en 2 y en 6, los puntos donde la derivada vale 0 o en los extremos. Eh, Podemos decir cualitativamente, bueno, ahí tendré un máximo, tendré un mínimo, tendré un punto de inflexión. Y la siguiente pregunta, perdón, y una cosa más, y eso sí lo podemos determinar. Bueno, en 0, en 2 y en 6 pasan cosas. Ahora, vamos a trabajar con el máximo en particular, que es el más sencillo, o sea, sabemos que tenemos un solo máximo relativo, por lo tanto también sabemos que va a ser el máximo absoluto, porque es el... Profe, disculpe, ¿podría repetir lo que pasaba en 5, por favor? Sí. Mm, a ver... Vámonos para verlo en profundidad, porque si no es algo que después les va a quedar ahí dando vueltas. Tenemos la gráfica de una derivada, de una función f'. Entonces, lo que pasó recién es que la derivada era negativa, tocaba el eje... Espera, ahí está. Tocaba en un momento el eje horizontal y volvía a ser negativa. Entonces, ¿qué pasa si queremos hacer un bosquejo o un esbozo de la gráfica original? O sea, ver más o menos qué forma tiene sin entrar en detalles numéricos ni nada. Primero, la única información que me da esto de la función original es el signo. En este intervalo la derivada es negativa, así que la función f va a decrecer. Entonces, ese esbozo que voy a hacer, no importa dónde lo arranque, digamos, o sea, no sé dónde va a estar ubicada mi función, puede ser positiva o negativa, no importa eso. Lo que sí importa es que mi
función f que voy a graficar acá tiene que ser decreciente. Entonces voy a graficar algo. A ver, supóngase que grafico esto. Eso cumple, ¿no? Con ser una función decreciente. Pero tiene un problema. Y es que cuando yo llegue a este punto, donde la derivada vale 0, mi recta tangente ahí tiene que ser horizontal. Porque la derivada vale 0. Entonces, la función f tiene que ser decreciente, pero además tiene que llegar, digamos, hasta el punto donde la terminé recién, de una manera horizontal. O sea, entonces lo que tendría que hacer sería algo de este estilo, por ejemplo. Si la otra se va. Entonces, en el punto hasta donde grafiqué hasta ahora, viene pasando eso, ¿no? Que ahí la derivada, la recta tangente es horizontal. La derivada vale 0. Ahora, si mi derivada cambiara de signo, efectivamente, y pasara a ser positiva, mi función ahora crecería. Y yo ahí tendría un mínimo. Pero como la derivada no cambia de signo, lo que tengo es que a partir de acá, la derivada vuelve a decrecer. La función, digo. Y de vuelta, o sea, si la función es suave, no puedo hacerle, no sé, no puedo hacerla decrecer así, porque tendría un punto anguloso. Entonces, la derivada... ya, me deja borrarlo. Ahí está. Entonces la función me va a quedar así. Fíjense que ahí tenemos un punto de inflexión, porque a la izquierda la función es cóncava hacia arriba y a la derecha la función es cóncava hacia abajo. O sea que ahí tenemos un punto de inflexión. Y la tangente, la recta tangente ahí es horizontal. ¿Sí? Entonces es un punto de inflexión a tangente horizontal. Entonces, básicamente los tres casos en los donde la derivada vale 0, que la derivada sea negativa y después positiva y tengamos un mínimo, que sea positiva y después negativa y tengamos un máximo, o que sea siempre negativa y tengamos un punto de inflexión así, o que sea siempre positiva y tengamos, bueno, me queda media chanfleada esa, pero se entiende, un punto de inflexión así. No se lo aprendan de memoria. Piensen, o sea, en cualquier caso que se les aparezca que la derivada valga 0 y vean qué pasa con el signo. Se fijan, es positiva, negativa, la función original crece o decrece. Se hacen este dibujito en el papel o en su cabeza y se dan cuenta si tienen un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Y después con el tiempo se lo aprenden, pero se lo aprenden por pensarlo. ¿Vamos? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, y ahora, eso, si alguien estuvo haciendo las actividades, o sea que le había dejado esto en el PDF, hice unos cambios, les aviso por las dudas. Y fíjense que les pido en el ítem C. Hallar, si es posible, el desplazamiento máximo del vehículo. Si no es posible, explicar por qué. O sea, lo que sabemos hasta ahora es que el desplazamiento máximo eh, se da a los 2 segundos. Eso lo sabemos. Ahora, ¿lo podemos calcular con lo que tenemos de información hasta ahora? Sí, habría que
hacer cálculo con el tiempo y cuánto se desplazó durante cuánto tiempo. Me parece que lo podemos Se aproximar. puede hacer con aproximación, Ok, trazando constantes en la curva. Igual me parece que nos adelantamos un paso. Se supone que no lo sabemos. siempre... Hay que hacer la suma de Riemann. Bien, perfecto. Sí, es algo que siempre pasa en este tema, sobre todo en el... Aparte igual ya lo vieron en teoría en parte, pero también si cursaron en algún otro momento la materia, también aparece. No, la idea no es que no traigan, digamos, las cosas que ya saben o se acuerdan, sino que, bueno, lo traemos y vemos cómo lo usamos. Bien, todo lo que dijeron está bien. Pero en realidad no responde la pregunta. O sea, ustedes me dijeron cómo podrían aproximarlo y demás, pero acá lo que nos pide es que lo hallemos. Hallarlo es hallarlo, ¿no? Hallarlo es, si le llama, al desplazamiento lo vamos a simbolizar así, esto quizás lo vieron también en física, con un delta. Sí, va a ser un delta de posición. ¿Cuánto cambió la posición? Y en este caso va a ser un desplazamiento, esto va a ser nomenclatura, que, como ya vimos, el desplazamiento máximo se da a los 2 segundos, y va a ser como ese cambio de posición entre los 0 y los 2 segundos. Entonces, si ustedes, ¿qué tenemos que responder acá? Si lo pueden hallar, acá va un signo igual y lo calculan. Si no lo pueden hallar, explicar por qué. Entonces, como ya bien me dijeron antes que lo podemos aproximar, no lo podemos hallar, ¿sí? O sea, entonces se lo vamos a hacer en un ratito, en pocos minutos. Pero por ahora no tenemos herramientas con lo que sabemos hasta ahora para calcular este cambio de posición. Porque sabemos lo que vimos recién, cosas cualitativas. Sí, sabemos que inicialmente está a 10 metros a la izquierda del origen, se empieza a desplazar hacia la derecha, se desplaza cada vez más rápido, después se desplaza cada vez más lento y llega hasta un punto que no sabemos cuál es y qué es lo que necesitamos saber ahora. Entonces, no lo podemos calcular. Les voy a cambiar, porque ahora que me doy cuenta, ahora que ya sabemos que estamos trabajando con el desplazamiento de los 2 segundos, voy a cambiar algo acá. Porque si no, va a generar después confusiones con otra cosa. Ahora que ya lo charlamos, es más directo el enunciado. Hacer, si es posible, el desplazamiento entre 0 y 2 segundos. Bueno, el hecho de que no podamos calcularlo tiene que ver con que la manera en que sabemos calcular desplazamientos es, y lo estuvieron diciendo recién, una velocidad constante, alguien nombró, es de esa manera, ¿no? O sea, yo tengo fórmulas del cálculo en física que me dicen que un cambio de posición lo puedo calcular como una velocidad por un intervalo de tiempo. ¿Sí? Y esto yo lo puedo hacer siempre y cuando mi velocidad sea constante. O sea, si yo tuviera un móvil que se desplaza a una velocidad constante, por ejemplo, 10 metros por segundo durante 5 segundos, hago ese 10 por ese 5 y me da cuánto se desplazó. Pero acá no podemos hacerlo, ¿sí? Porque todo el tiempo la velocidad está cambiando, ¿sí? Entonces, en este caso, no podemos calcularlo porque la velocidad no es constante. Y un poco de eso se va a encargar, digamos, y nos vamos a encargar nosotros, el cálculo integral. ¿Sí? De poder trabajar, de responder a esta pregunta de una manera útil. O sea, decir, bueno, ¿cómo hago para calcular ese desplazamiento? ¿Sí? No lo vamos a llegar a ver hoy, pero vamos a empezar a ver cómo acercarnos a eso, porque hay herramientas matemáticas para hacerlo. ¿Sí? Bien,
Entonces, el primer paso para llegar a esa herramienta es empezar a pensar cómo podemos, justamente como dijeron recién, aproximarlo. Y la manera de aproximar ese desplazamiento del vehículo, o sea, aproximar el delta P entre 0 y 2, lo estuvieron nombrando un poco recién. Es bueno pensar que si yo conozco estas fórmulas, o sea, yo sé que puedo hallar un delta P como la velocidad por intervalo del tiempo, si la velocidad es constante. Entonces lo que podemos hacer es pensar en una función que sea parecida a esta, pero que sea a tramos constantes. ¿Sí? Ese es como todo el truco que vamos a usar. Entonces, por ejemplo, entre 0 y 1 segundos, que mi velocidad empieza en 0 y va creciendo y después va disminuyendo, ahí mi vehículo va a haber llegado hasta un cierto lugar en ese segundo que se tomó. Y yo puedo calcular la velocidad promedio. O sea, si recorrió 10 metros en un segundo, más allá de que lo haya hecho, tiene una velocidad promedio que es 10 metros por segundo. Bien, el tema es que no conocemos esa velocidad promedio. Si la conociéramos, todo sería más sencillo. Pero podemos hacer una estimación. O sea, podemos decir, bueno, más o menos la velocidad promedio será aproximadamente algo. Total, nuestro objetivo ahora es justamente ese, es dar una aproximación. No vamos a calcular nada de manera exacta, entonces tenemos como esas libertades. Gráficamente, yo lo que necesitaría es tomar un valor de velocidad, por ejemplo, decir, bueno, entre 0 y 1 segundo, por decir algo, que mi velocidad aumentó, llegó hasta 17, por ahí después bajó, considero una velocidad constante, no sé, de 10, supónganse. Y debe ser de otro color, rojo, que se vea más. Y de 1 a 2 segundos, acuérdense que estamos trabajando con el desplazamiento máximo, entonces vamos a trabajar en intervalo 0,2. Y de 1 a 2, que mi velocidad empezó en un poco más de 15 y llegó hasta 0, capaz de puedo decirnos de que la velocidad es 7. Y entonces, entre 0 y 1 segundos, voy a pensar que se movió a una velocidad constante y voy a aproximar el cambio de posición en ese segundo. Y entre 1 y 2 segundos voy a pensar que se movió a otra velocidad constante. Y también voy a poder aproximar ese cambio de posición entre el 1 y 2 segundos. Y esa suma de cambios de posición me va a dar una aproximación del cambio de posición total. Bien, todo ese proceso se llama suma de Riemann. Sí, o sea, lo podemos hacer así intuitivamente, pero tiene como una, formalmente sí se conoce como suma de Riemann, a eso que nombré recién. Entonces lo que vamos a hacer ahora, porque nada, más o menos con lo que me estuvieron diciendo, con lo que estamos charlando, como que creo que más o menos el proceso se entiende, ¿no? Creo. Por ahí lo que tiene sí la parte de suma de Riemann es como cuestiones simbólicas de cómo lo escribimos y demás. Entonces me interesa que hagamos esta aproximación, hagamos este trabajito, pero lo vayamos haciendo paso por paso, siguiendo cada paso de la suma de Riemann, viendo qué simbología aparece, y sobre todo eso, que puedan entender la simbología, porque después es como una traba a la hora de que lo puedan ver después por su cuenta. Si no entienden los símbolos que les aparecen y cómo se escribe. Entonces, vamos a hacer acá un interludio, o vamos a trabajar con esta suma de Riemann, pero paso por paso. Bueno, lo que les puse acá es como un zoom, ¿sí? De la primera parte de la gráfica, porque nada, lo que estamos queriendo calcular ahora en esta aproximación de ese desplazamiento, que era
el cambio de desplazamiento entre 0 y 2 segundos, vamos a trabajar únicamente con esta parte de la función. Bueno, así que en lo que tienen las diapositivas siguientes es un zoom de esa parte de la gráfica para poder verla más en detalle. Bien, sobre todo para quienes ya esto lo hayan visto alguna vez, lo que me interesa de las partes de suma de Riemann es más que nada que podamos charlar los detalles, no tanto metodológicos, porque la metodología es siempre igual, ¿sí? Entonces, fíjense, quizás ya saben cómo hacer una suma de Riemann a mano y todo, pero presten atención a lo que estamos charlando y vean si les aparecen otro tipo de dudas más allá del procedimiento. Entonces, vamos a ir viendo los distintos pasos en general y cómo los aplicamos a nuestro ejemplo. Para hacer una suma de Riemann, lo primero que necesitamos es definir una función. O sea, necesitamos tener una función con la que vayamos a trabajar y un intervalo cerrado en el cual vayamos a hacer la suma de Riemann. Ah. Ujú. Bien, en nuestro caso, ahí está. ¿Quién va a ser la función y quién va a ser el intervalo? Lo primero que tenemos que definir. La función va a ser una especie de función cuadrática Ujú. y el intervalo es 1, 2. Ok. ¿De acuerdo? O sea, la función le voy a poner el nombre con el que veníamos trabajando, que era b. Y el intervalo, ojo ahí que, ¿No sería intervalo 0, 2? claro, desde 0, ¿sí? Digamos, el instante inicial está igual a 0. Cuando pasan 2 segundos, vamos desde 0 hasta 2. No desde 1. Sí, disculpe, lo anoté bien y lo dije mal. Te entiendo. Yo hoy estuve todo el día así, diciendo cualquier cosa. Pensaba una cosa y decía otra. Es tremendo. Pero bueno, acá estamos igual, sobreviviendo. Bien. Entonces, fíjense que lo que vamos a ir viendo son cómo esto es formalizado. No vamos a hacer otra cosa que lo que hablamos antes. Agarrar, tomar como tramos constantes y calcular los cambios de posición en cada tramo y después sumarlos. Pero ¿cómo formalizamos esto? Bueno, de esta manera. Lo siguiente que necesitamos hacer es definir una partición que la llamamos P. Esa partición es un conjunto de números, ¿sí? Y es un conjunto de números que particiona el intervalo AB. ¿De qué manera? Lo que va a tener esa partición, o veamos primero, antes de ver eso. ¿Cómo harían acá? Ustedes, tomemos una propuesta porque hay infinitas, pero ¿cómo trabajarían con esta gráfica de la función para hacer el proceso? ¿Dónde tomarían la velocidad promedio? Y en cómo subdividirían los intervalos de tiempo. Puede ser de 0 a 1 y 1 a 2, o pueden ser de 0 a 5 en 0 a 5, o puede ser uno de 0 a 5 y uno más grande. Entonces, veamos alguna propuesta. O por Dos ejemplo, intervalos tiene que tener. no, puede Porque tener. por ahí si agarramos más, no es más certezo, va, Ajá, más exacta lo que queremos llegar, o sea, la suma. exacto. Sí, lo que decís es muy correcto, pero tengo ahí ¿cómo se dice? Como una observación, digamos.
Sí, cuanto más chiquito subdividamos, vamos a poder hacerlo más exacto. Porque vamos a tener menos error entre la función que va cambiando y mi aproximación que va a ser constante. Ahora, esto que estamos trabajando ahora con sumas de Riemann, más que nada, tiene que ver con ver el concepto y esa parte de subdividir en más intervalos. Vamos a ver que matemáticamente puede hacerse, y tiene un nombre, de hecho, que para quienes ya lo hayan visto es integral definida. Y, digamos, esas integrales definidas después vamos a tener como otras maneras de calcularlas de una manera más útil. Ahora, acá la idea es poder dar una aproximación, ¿sí? Si yo divido en 4 subintervalos, voy a aproximar mejor, y si divido en 20 también, pero no es el objetivo ese. El objetivo es hacer una aproximación. ¿Y por qué digo esto? Porque también una cuestión de ahorrar esfuerzos, ¿no? ¿Para qué voy a subdividir en 20 si de todas maneras va a seguir siendo una aproximación? ¿Sí? Y eso también se los comento por si tienen, no sé, en un examen o lo que sea, tienen que hacer sumas de Riemann. Es importante que lo tengan en cuenta eso, porque nos ha pasado, hemos corregido exámenes donde han subdividido, no sé, en 12 subintervalos, por ejemplo. Y es mucho el tiempo que les lleva en hacer todo eso. Y es mucho tiempo de su examen, ¿sí? Entonces está bueno que entiendan que si les piden hacer una suma de Riemann, lo que importa es el concepto. Si yo divido, hasta puedo dividir en un solo subintervalo, y estaría bien. Si son así de valientes. Pero, nada, el hecho de que a mayor cantidad de subintervalos, mejor la aproximación, nos reinteresa, pero nos interesa como concepto. Sí, nos va a servir, nos va a ser útil. Pero no a la hora de que ustedes hagan una suma de Riemann, porque ahí lo único que va a hacer es complicarles la vida y llevarles tiempo y llegar a algo que de todas maneras no va a ser exacto. Entonces, yo lo que voy a elegir, podría dejarles elegir muy libremente, pero voy a elegir un poco yo, como para marcar también ciertas cosas. Bien, podemos subdividir en 2 o en 3. A 4 no. Y quiero que sean de distintas, que no sean todas de misma longitud. Entonces yo voy a elegir una. Por ejemplo, de 0 a 0,5 voy a suponer una velocidad constante en 10. ¿Alguien quiere proponer otra? De 0,5 a 1 en una velocidad constante de 12. Bien. Ahí, o sea, voy a marcar. Ahí tenemos una cuestión. No está mal. Es una... No, ahora que lo pienso... No, sí, tiene un problema técnico después. Sí, está. O sea, la idea acá de aproximar es que tomemos una velocidad promedio, ¿sí? Si entre 0, 5 y 1 mis velocidades están entre 15 más o menos y 16,5, mi velocidad promedio sí o sí va a estar en ese rango. Entonces, como que otro requisito que aparece, y que realmente aparece por cómo se hace la suma de Riemann, es que esa velocidad promedio que elijamos en el intervalo va a poder ser o la mínima o la máxima, o cualquier valor en el medio. Cuanto más nos acerquemos a la velocidad promedio real, más exacto va a ser, pero no sabemos cuál es esa velocidad promedio real. 16 podría ser. Ay. Bien, puede ser 16, perfecto. Nos movemos dentro del rango de las imágenes ahí. Bien, y dijimos 3 subintervalos, porque yo quise. Así que el tercero va a ir de 1 a 2. ¿A dónde lo podemos tomar? Con velocidad de 4, puede ser. Puede ser, sí. Mañana vamos a hablar un poco más de cómo podemos ver a ojo, digamos, de qué manera hacer esas aproximaciones más exactas, digamos, con el menor esfuerzo posible. Pero bueno, ahí estamos. Tenemos ahí ya
nuestra subdivisión. Bien, lo que vamos a ver entonces ahora es cómo lo escribimos a eso. Cómo representamos que la función con la que vamos a trabajar para hacer el cálculo es esta función constante en 10, está en 16 y está en 4. Entonces, volvemos acá. Definimos una partición P del intervalo AB. El mismo va a tener n más 1 elementos y particionará el intervalo en n subintervalos. Acá empieza a aparecer mucho esto, ¿no? N más 1, y son cosas genéricas. Mi recomendación es que siempre se acuerden esto que está en rojo, ¿sí? Cuando ven la teoría. Ustedes particionan en n subintervalos. O sea, eso es lo que les interesa, la cantidad de subintervalos en los que particionan o las distintas velocidades constantes que tienen. Entonces, fíjense que acá, en este caso, en el ejemplo que estamos haciendo, n va a valer 3. ¿Sí? Porque dice, una división acá, en 10, otra acá y otra acá. Entonces, ¿cuántos elementos va a tener la partición P? Si tiene n más 1 elementos, 4. va a tener 4. Exacto. Bien, y esta partición es una partición del dominio. O sea, ¿qué elementos van a estar en esa partición? Va a estar el elemento inicial, o sea, el 0. Después va a estar el 0,5. Fíjense que mi primer intervalo va de 0 a 0,5. Voy a dar todos los puntos que necesito para hacer la división de mi dominio en los subintervalos que me dan las distintas imágenes constantes. La siguiente va de 0,5 a 1. Y la siguiente va de 1 a 2. Fíjense que el primer punto que yo pongo no genera ningún subintervalo. El segundo punto me genera el primer subintervalo. El tercer punto me genera el segundo, y así. Por eso siempre tengo en mi partición un punto más que cantidad de subintervalos. Bien. Bien, acá está la parte. Por cómo lo hicimos, vamos primero a escribir cómo queda la partición P y ahora vemos la cuestión teórica que está acá arriba. Entonces, P nos va a quedar el conjunto de estos cuatro elementos del dominio. Sí, yo acá marqué puntos de la gráfica, pero son los valores de abscisa. 0, 0,5. Perdí el mouse. Acá. Ahí está. Sí, va a ser un conjunto de números, así que lo doy entre llaves. Sí, entonces 0, 0,5, 0, punto y coma, 0,5, punto y coma, 1, punto y coma, 2. Bien, y lo que está arriba es simplemente la manera genérica de escribir esto. ¿Sí? Estos elementos de la partición los representamos con X. Fíjense estas cosas de nomenclatura. Como vamos a tener un elemento más que la cantidad de subintervalos, y ya eso, acuérdense, esto es lo más importante para pensarlo después, el n es la cantidad de subintervalos, o sea que en este caso es 3. Entonces, como necesito tener un elemento más que cantidad de subintervalos, la manera de escribir genéricamente la partición P es así. X sub 0, X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub i, que sería un elemento genérico, hasta X sub n. Al llamarle al primero X sub 0, ahí aparece ese elemento adicional que hay en la partición. Y esto es importante. El primer elemento de la partición, el X sub 0, el primer elemento que yo pongo en mi conjunto, tiene que ser
el número A del intervalo AB y el último el B. O sea, sí o sí, si yo leo esta partición y no sé nada más que la partición del intervalo, ya sé que lo que voy a estar subdividiendo es el intervalo 0, 2. ¿Sí? Porque sí o sí, el primer y último elemento de la partición son los extremos del subintervalo. Del intervalo, perdón. Y después, los puntos intermedios tienen que estar en orden creciente. No puedo poner 0, 1, 0,5, 2. Bien. Y entonces, haciendo la partición P, lo que tenemos definido es esto. Tenemos como, digamos, definido cada parte de cómo yo divido el dominio. Lo que nos falta ahora es ver de qué manera, ahí lo dividí en 3, de qué manera indicamos que de 0 a 0,5 voy a tomar la imagen de 10, de 0,5 a 1 voy a tomar la imagen de 16, y de 1 a 2 voy a tomar la imagen de 4. Bien, lo que vamos a hacer para eso es, vamos a trabajar también con elementos del dominio. O sea, no vamos a indicar los valores de imagen 10, 16 y 4. Lo que vamos a dar es valores del dominio dentro de cada subintervalo que me den la imagen que elegí. Entonces, quizás acá no voy a obtener exactamente la imagen de 10, ¿sí? Fíjense que en este punto donde corta la gráfica, donde corta la recta roja a la gráfica, ahí la imagen de la gráfica original vale 10. Entonces, lo que yo voy a tener que indicar a continuación es esto, el valor de dominio en el cual tengo esa imagen que la voy a considerar constante en todo el intervalo. Lo mismo de 0,5 a 1 y de 1 a 2. Entonces, el próximo conjunto que tenemos que dar es un conjunto que va a tener un valor de x en cada uno de los subintervalos. O sea que va a tener 3. Tres elementos. Entonces, bueno, ahí dice lo mismo que hablamos recién. Y lo que aparece entonces acá bien, Isa. Sí, ahí lo leí, ahí lo leí. Cualquiera, porque en realidad recién nosotros fuimos desde lo práctico bueno, a ver cómo lo hacemos desde Riemann. Pero acá, digamos, si lo que tenemos es, por ejemplo, de 0,5 a 1, me da lo mismo si tomo, por ejemplo, habíamos marcado esta imagen constante. Me da lo mismo si tomo el x que me da, que viene acá, o el x que viene acá. Total, para la cuenta, digamos, la imagen va a ser la misma, que es lo que nos interesa. Lo que nos interesa en definitiva es la imagen, pero bueno, no tenemos una manera matemática útil y sencilla de representar eso a partir de las imágenes. Es más útil o más se puede hacer a partir del dominio. Entonces, a lo mejor no, digo, ahora capaz que tenemos que redefinir un poco, o sea, capaz que nos resulta más práctico decir, bueno, o sea, en el primer subintervalo tomo de el punto medio, por ejemplo, el 0,25. Y eso me va a dar una cierta imagen. Yo de la gráfica, en este caso, leo la imagen. Si es 10, si es 9,5, no importa porque estamos aproximando. Sí, así que por eso no se hagan problema. Pero entonces acá voy a tener una imagen constante de 10, aproximadamente. Pero lo que me interesa a mí acá es este número que yo dije, 0,25. De 0,5 a 1,
podríamos tomar, quizás sería bastante sencillo, tomar el 1. El único requisito es que el punto que yo elija esté dentro del intervalo. Puede ser que esté en uno de los extremos, tranquilamente. No hay problema con eso. Y en el otro intervalo, que habíamos dicho más o menos una imagen de 4, podríamos tomar, por ejemplo, acá. 1,75. Si lo hacemos preciso, la imagen va a ser un poquito más de 4, pero como estamos aproximando, no nos molesta. Entonces, ese va a ser el conjunto Q. 0,25, 1, 1,75. Fíjense cómo lo escribimos genéricamente. Cada uno de esos puntos, 0,25, 1 y 1,75, se llaman puntos compatibles con la partición. El conjunto Q se le llama conjunto selección de puntos compatibles con la partición. Profe, disculpe. Sí, Manuel. Entre el 0,5 y el 1, ¿no Sí. sería mejor poner otro valor de imagen que el 1? O, Em, o sea, ¿no sería más preciso porque se ve que está entre el 16 y el 17,5, entre el 0,5 y el 1, y si ponemos 1 no quedaría aproximado muy por debajo? puede ser, pero no. O sea, efectos prácticos no nos molesta eso. Mientras estemos aproximando. De vuelta, o sea, esto es un adelanto. Lo que vamos a ver después, en pocas clases, es cómo calcular esto de manera exacta y con mucho menos esfuerzo en algunos casos. Entonces, esto que estamos haciendo más a mano es más por interés teórico y por ver el camino y por ver de dónde sale lo que vamos a trabajar después. Pero ni se la vuelen con eso. Ni con la cantidad de subintervalos, ni con la exactitud de la aproximación. Y digamos, también tengan en cuenta de que más allá de los resultados matemáticos o de las cosas que nos van a permitir calcular en forma exacta, si hoy en día yo realmente, o sea, supongamos que no sé, por algún motivo no tuviera las herramientas para calcularlo en forma exacta. Esto que estamos haciendo a mano, que en definitiva va a ser sumar un producto de números, son cuentas que una calculadora las hace muy rápido. Entonces, una computadora en una milésima de segundos te puede hacer la suma de Riemann con 1.000.000 de subintervalos y te va a dar un resultado que va a ser exacto, ¿no? Entonces, no nos interesa a mano hacer algo muy bien aproximado. Es solamente entender el proceso. Está buenísimo, sí, que si lo quieren hacer, digamos, eh, o teóricamente está bueno tener el concepto y saber todo esto, pero ahora para hacerlo, también está bueno saber que no es necesario hacerlo de la manera más exacta posible, ¿sí? Sea un poco más exacto o un poco menos, va a seguir siendo una aproximación. Bien, y por eso también, ahora que estuvimos viendo lo de cómo elegimos el punto del dominio, fíjense que aparece esto de que, por ejemplo, entre 0,5 y 1, estas van a ser las imágenes que yo tengo posible. La parte de la gráfica relacionada a ese intervalo. Entonces, como yo lo que elijo es un punto del dominio que me dé una de esas imágenes, ahí aparece esto que les decía antes, que técnicamente yo no puedo elegir una imagen que esté por fuera de esas imágenes. No puedo elegir, por ejemplo, esta velocidad constante acá abajo, porque sí o sí tengo que elegir un punto del dominio que me dé una de estas imágenes de acá. Bien, les repito, mañana vamos a seguir charlando un poco, pero de vuelta más desde lo teórico, no tanto desde el hacerlo, pero cómo podemos tomar una mejor aproximación, cómo relacionamos eso con lo gráfico. Pero por hoy, mientras que lleguemos a una aproximación,
suficiente. Bueno, cuestiones de escritura, de vuelta. Esto interprétenlo, así después no les es una traba. ¿Cómo representamos genéricamente el conjunto Q? Los elementos C, los puntos compatibles, C1, C2 sub 3, C sub I como el elemento genérico y C sub N. Como la cantidad de puntos muestra sí es la misma que la cantidad de subintervalos, es N, acá no empezamos desde el C sub 0, como si antes empezábamos del X sub 0, pues necesitábamos un elemento más. Acá empezamos desde el C sub 1. Cada uno de los subintervalos en los que queda dividida la partición se le llama con la letra I mayúscula, y entonces esto me indica que cada punto muestra C sub I genérico pertenece a cada subintervalo I genérico. Eso lo saben de qué hablo cuando, o sea, cuando me refiero al I que es genérico. ¿Se entiende? Sí, Ah, sí. ok. Bien, acá que uno quiere como formalizar matemáticamente cómo hacer una suma de Riemann, lo que hago es, primero esto, ¿no? Si yo quiero tener, bueno, n elementos, esto sí, ¿no? C1, C2, sub 3, puntos suspensivos, C sub n, genial, ok. Ahora, lo que yo necesito, por ejemplo, es esto, decir que cada elemento, cada C pertenece a un determinado subintervalo. Entonces, no sé, no sería como decir C sub 1 pertenece al intervalo 1, C sub 2 pertenece al intervalo 2, etc. Entonces, todo lo que es I sub I es como algo, un elemento genérico de ese conjunto. Entonces, fíjense que escribimos. Escribimos que el punto muestra C sub I, genérico, pertenece al intervalo I sub I. Este I puede ser cualquier número. El C sub 2 pertenece al I sub 2, el C sub 3 pertenece al I sub 3, etc. Y si hay más dudas de esto, de la nomenclatura, pregunten. A ver atrás, sí. Bueno, acá pasaba lo mismo, parecía el X sub I, pero es la misma idea. Entonces, en nuestro caso, el conjunto Q nos va a quedar los tres elementos que marcamos acá. 0,25, 1, 1,75. Bien. Y ahora, si llevémoslo siempre al ejemplo que pensamos inicialmente para pensarlo. O sea, si lo que queríamos hacer era aproximar el desplazamiento, ¿para qué habíamos hecho esta subdivisión? Era para poder decir, por ejemplo, entre... ¿Alguien estaba por hablar? No. Sigo. Era para decir, bueno, entre 0 y 0,5, supongo esta velocidad constante en 10 y aproximo el desplazamiento en 0,5. Entonces, mi desplazamiento... Perdón, voy a poner delta P como lo veníamos haciendo. Ay, qué lindo. Mi desplazamiento entre 0 y 0,5 lo voy a poder aproximar como esta velocidad constante en 10, ¿sí? Digamos que va a ser en metros sobre segundos de una velocidad, por el intervalo de tiempo en el que sucedía, que era 0,5 segundos. Entonces esto me da 10 por 0,5, 5 metros. Entonces, entre 0 y 0,5, calculé que el desplazamiento fue de aproximadamente 5 metros.
Y entonces, eso es lo que resta hacer y formalizar matemáticamente, ¿sí? Tenemos que calcular en este caso este desplazamiento como ese valor constante por la longitud de este intervalo, hacer lo mismo de 0,5 a 1, hacer lo mismo de 1 a 2, y esos tres desplazamientos de cálculo, sumarlos. Entonces, formalmente, ¿qué tenemos acá? Uy. Entonces, lo siguiente es eso. Multiplicar la medida de cada subintervalo, o sea, la medida de la longitud siempre va a ser positivo, ¿sí? Y lo vamos a poder calcular restando 0,5 menos 0 al primero, 1 menos 0,5 al segundo, y 2 menos 1 al tercero. Entonces multiplicamos esa medida del subintervalo por la imagen que le asignamos. Cada una de esos productos, que en este caso van a ser 3, cada uno se llama aproximación parcial. O sea, 0,5 por 10 va a ser una aproximación parcial, 0,5 por 16 va a ser otra, y 1 por 4 más o menos va a ser otra. Nomenclatura. S sub i, de vuelta, como vamos a tener tantas aproximaciones parciales como cantidad de subintervalos, esta sería la aproximación parcial sub i, genérica. ¿Cómo la calculamos? Hacemos x sub i. Veámoslo con un ejemplo porque esto se empieza a complicar. La idea del i es que lo pueden reemplazar por un número. O sea, por ejemplo, ¿cómo hallo s sub 1? En s sub 1, la i vale 1. Entonces, lo que tengo que hacer es el x sub i, o sea, el x sub 1, menos el x sub i menos 1. O sea, menos el x anterior. El x sub 0. Por la imagen f en c sub 1. En c sub i. Bien, a esta resta también la vamos a llamar como delta x sub i, o en este caso delta x sub 1. Y entonces, fíjense cómo pasa, ¿no? Esto que decíamos antes. El x sub 0 era el primer elemento, era el 0. Y el x sub 1 era el 0,5. Lo estaba en la diapo anterior. Entonces, en definitiva, acá me queda 0,5 menos 0 por f en 0,25. Y esto me queda 0,5 por f en 0,25, que era 10. Bien. ¿Ven por qué? Si eventualmente tienen que hacer una suma de Riemann, ¿por qué no querrían, bajo ningún punto de vista, subdividir de más? ¿Sí? Porque el proceso lleva sus pasos. Bien, y por último necesitamos hacer la aproximación total. Quiero ver qué queda para terminar horario. Cerramos esto y terminamos por ahí. Entonces, la aproximación total, en este caso, va a ser la suma de 3 aproximaciones parciales, porque yo dividí en 3 subintervalos. Fíjense, S1 era 0,5 por 10. S2 va a ser 1 menos 0,5. Resto los siguientes dos puntos. Por F en 1, que era 16. Y el tercero era el último punto, que es 2, menos 1.
por f en 1,75. Entonces esto les da, S1 les da 0, sí, S1 les da 5, S2 les da 0,5 por 16, 8, y S3 les da 1 por 4, 4. 5 y 4, 9, y 8, 17. Bien, 2 minutitos y cierro ya todo. Sí, pregunten. Te iba a preguntar, ahí en el igual no tendría que ir con el simbolito de arriba porque es una aproximación, no es exacto. Ok, puede ser. ¿Aproximación de qué? No sé, la aproximación total de todas esas sumas que fuimos de los intervalos que marcamos. Ok, bien, o sea, con esto digamos es con lo que justamente vamos a cerrar. Es una aproximación del desplazamiento total. O sea, es una aproximación de ese desplazamiento que queremos calcular, pero acá yo no puse el delta P de 0 a 2 igual a tanto. Lo que estamos calculando acá es la suma de Riemann. Sí, entonces, mi suma de Riemann la igualo al resultado, es el valor de la suma de Riemann, pero lo que sí es una aproximación del desplazamiento total. Digamos, si tuviera que relacionar todo esto que dije con los símbolos, sería que ese delta P que estamos queriendo calcular es aproximadamente igual, o lo puedo aproximar con esta suma, que a su vez, la suma que yo hice me dio, y la calculé, dio 17. Si la suma de Riemann es exactamente igual a 17. Pero todo eso es una aproximación del desplazamiento. Tanto la suma de Riemann como el número 17. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí, profe. Igual, el tema igual y aproximadamente igual en este tema tiene su importancia, su complejidad. Eso está bueno que lo pregunten, no lo minimicen porque sobre todo en este tema, poner un igual donde va un aproximado o poner un aproximado donde va un igual tiene implicancias, digamos, de cuestiones conceptuales. Bien, listo. Ya eso sería lo último entonces. Para cerrar todo lo que venimos viendo. ¿Sí? La aproximación total que calculamos recién, ¿sí? Es una suma de Riemann. En línea con lo que acabamos de charlar, ¿sí? No es una aproximación de la suma de Riemann, es la suma de Riemann. Puedo hacer infinitas sumas de Riemann distintas que me van a dar infinitos valores distintos según la partición P que elija, según los puntos Q que elija. No importa, van a ser aproximaciones. Y teniendo definida la función f, que en nuestro caso era la función b, y los conjuntos p y q, la suma de Riemann la solemos representar así. O sea, la escribimos así. S, paréntesis, nombre de la función, partición y conjunto de puntos muestra. Digamos, para definir una suma de Riemann lo que necesitamos es dar la función con la que trabajamos de alguna manera, con su ley o con su gráfica, dar el conjunto P y dar el conjunto Q. En el caso de nuestro de recién teníamos la gráfica de la función B, la partición P y la partición Q. Y esta es una manera de escribir lo que hacíamos antes con la sumatoria. Si se fijan, acá hicimos una suma al final de 3 aproximaciones parciales, S1, S2 y S3, o sea, de n aproximaciones parciales, tenía que ver con la cantidad de subintervalos. Y eso lo podemos resumir usando el símbolo de sumatoria. El símbolo ese lo conocen, lo han usado, lo entienden. Es como una manera de resumir eso que escribí todo largo, diciendo, bueno, sumo n productos, empiezo en el i igual a 1, hago f en c sub 1 por delta x sub 1, que es la aproximación parcial la primera, y sumo eso n veces, y tengo la suma de Riemann.
Bien. Hasta ahí llegamos por hoy, ¿sí? O sea, la conclusión entonces sería que, ya lo habíamos escrito antes, pero que el desplazamiento, ese delta P entre 0 y 2 segundos, cuánto se movió el vehículo, que no podíamos calcular, pero lo pudimos aproximar mediante la suma de Riemann, que en nuestro caso nos dio 17. Mañana ya seguimos de acá, vamos a arrancar ya presentando la integral definida, viendo cómo, definiendo algunos conceptos y ya profundizando más en estas cuestiones de las igualdades y de las aproximaciones.